Hay historias que se niegan a morir, relatos que persisten a través del tiempo, desafiando el olvido, ecos que desafían la lógica y la comprensión, susurros de un pasado que se resiste a ser enterrado. Hoy viajamos a la España del siglo XII, una época de grandes contrastes y profundas creencias. Una tierra de castillos y superstición, donde lo inexplicable era tan real como la piedra de sus fortalezas. Donde ocurrió algo que nadie esperaba, un evento que sacudió los cimientos de la vida cotidiana. En un pequeño pueblo castellano llamado Banjos, un lugar como tantos otros, perdido en la inmensidad de la meseta, la vida era dura y rutinaria, marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo en el campo. Hasta que un misterio rompió la calma, un enigma que desafió toda explicación racional. No era un cuento de viejas ni una leyenda de demonios. No era una simple historia para asustar a los niños. Era algo tangible, vivo. Una presencia que se manifestaba ante los ojos de todos, que cambiaría para siempre la existencia de sus habitantes, dejando una huella imborrable en su memoria colectiva. La leyenda de los niños verdes de Banjos es una grieta en la realidad, una anomalía que desafía nuestra comprensión del mundo. Un expediente X medieval, un caso sin resolver que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurrió realmente aquel verano? ¿Qué extraños sucesos se desarrollaron bajo el sol de Castilla? ¿Milagro, broma o algo que no pertenecía a nuestro mundo? ¿Una manifestación divina, una elaborada farsa o una visita de otro lugar? Prepárense para escuchar los detalles, para adentrarse en los testimonios de aquellos que lo vivieron y mirar de frente al abismo, a la oscuridad que se esconde tras lo desconocido. Este caso fue documentado por cronistas, hombres de letras que dejaron constancia de este extraño acontecimiento, como Rodrigo Jiménez de Rada y Lucas de Tuy, figuras destacadas de la época, testigos de excepción. Hombres que intentaron dar sentido a lo inexplicable, que buscaron respuestas en un mundo lleno de misterios. Aunque el nombre de Banjos se haya perdido, borrado del mapa por el implacable paso del tiempo, la esencia del suceso permanece, resonando en los anales de la historia. Nos habla de la fragilidad de nuestro conocimiento, de lo poco que sabemos realmente sobre el universo que nos rodea, y de los misterios que nos rodean, de las preguntas sin respuesta que nos invitan a seguir buscando. Acompáñenme en este viaje, en esta exploración de lo desconocido, a un pasado que aún nos mira con ojos verdes, un pasado que nos desafía a desentrañar sus secretos. Durante la siega, en los vastos campos de Castilla, los campesinos, con el sudor en la frente y la espalda dolorida, escucharon gritos extraños, inhumanos, que rompían la tranquilidad del día. Un sonido que helaba la sangre y despertaba la curiosidad a partes iguales. Los gritos parecían provenir de una fosa para lobos, una trampa excavada en la tierra para proteger al ganado de las bestias salvajes. Un lugar oscuro y peligroso, del que nadie esperaría escuchar una voz humana. Al asomarse con cautela, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, vieron dos niños abrazados, temblando de pánico en el fondo de la fosa. Su fragilidad contrastaba con la crudeza del lugar. Pero estos no eran niños corrientes, no eran como los que conocían en la aldea. Su piel era de un verde vívido, imposible, un color que desafiaba toda lógica y experiencia, un tono esmeralda que parecía brillar con luz propia, como si la energía de otro mundo fluyera a través de ellos. Los campesinos, aterrados por lo que veían, debatieron qué hacer, divididos entre el miedo a lo desconocido y la compasión por los pequeños. Pero la curiosidad, esa fuerza irresistible que impulsa a la humanidad, venció al miedo y, con cuerdas y precaución, los sacaron del agujero. Sus ropas eran de un material desconocido, suave al tacto pero con un brillo metálico inusual, algo nunca antes visto en la región. Y cuando intentaron comunicarse, hablaban una lengua incomprensible, un galimatías de sonidos que no se parecían a nada que hubieran escuchado antes. La noticia de este extraño hallazgo se esparció rápidamente por el pueblo y las aldeas vecinas, alimentando la imaginación de todos. Y así, los niños fueron llevados ante el noble local, Ricardo de Calatrava, señor del castillo y juez de la tierra. Encerrados en el castillo, tras sus imponentes muros de piedra, se convirtieron en el centro de todas las miradas y especulaciones, objeto de curiosidad y temor a partes iguales. Nadie podía entender su idioma ni descifrar su origen, lo que aumentaba aún más el misterio que los rodeaba. Eran vistos como duendes salidos de los bosques, engendros de la noche,
o milagros enviados por Dios para probar la fe de los hombres. Pero nadie, ni siquiera los más sabios eruditos, tenía respuestas para explicar su extraña aparición. Su presencia desató el miedo y la fascinación en igual medida, sembrando la incertidumbre en el corazón de la gente. Dos criaturas verdes, arrancadas de un lugar desconocido, quizás de otro mundo, y arrojadas a un mundo que no podía entenderlas ni comprender su naturaleza. El misterio de los niños verdes de Bangios apenas comenzaba. ¿De dónde venían realmente? ¿Qué eran en realidad? ¿Seres humanos, espíritus o algo completamente diferente? La historia de los niños verdes de Bangios se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación. Y el enigma de su origen y destino solo se profundizaba con el paso del tiempo, desafiando la lógica y la razón. Los primeros días en el castillo fueron un verdadero tormento para los niños, una prueba de resistencia en un entorno completamente ajeno a ellos. La imponente estructura de piedra, con sus frías y oscuras cámaras, se convirtió en su prisión. Rechazaban todo alimento que se les ofrecía, mostrando un claro disgusto por la comida del lugar, excepto habas crudas, que parecían ser el único alimento que toleraban. Esta extraña dieta los estaba debilitándose rápidamente, dejándolos vulnerables y expuestos a las enfermedades. Su salud se deterioraba día tras día. Nadie en el castillo entendía su idioma ni sus costumbres. La comunicación era imposible, creando una barrera infranqueable entre ellos y sus captores. Se comunicaban solo entre ellos, en su lengua incomprensible, siempre juntos, buscando consuelo en su mutua compañía, temerosos de la luz y de todo lo que les rodeaba. Su llanto era agudo y desconsolado, un lamento constante que resonaba en los pasillos del castillo, reflejando su profunda tristeza y desesperación. Y su comportamiento desconcertaba a todos los habitantes del castillo, quienes no lograban comprender la razón detrás de sus extrañas acciones. Un día, al ver habas frescas recién traídas del huerto, las devoraron con desesperación, como si fuera la última comida que probarían en sus vidas. Su hambre era insaciable. Durante semanas, las habas fueron su único sustento, la única fuente de nutrición en un entorno hostil y desconocido. El niño, ya de por sí más débil que su hermana, enfermó gravemente, sucumbiendo a la falta de nutrientes esenciales. Y su piel, que antes tenía un ligero color verdoso, perdió el color verde por completo, volviéndose pálida y translúcida. A pesar de los esfuerzos y los cuidados que le brindaron, falleció, dejando un vacío irreemplazable en la vida de su hermana. Dejando a la niña sola y sumida en la más profunda tristeza, enfrentando un futuro incierto y aterrador. La niña, ahora la única superviviente de su extraño origen, se convirtió en el último testigo de un origen imposible, la portadora de un secreto que nadie más conocía. El misterio de su procedencia se hizo aún más profundo, alimentando las especulaciones y la intriga en el castillo. Nadie podía explicar su extraña dieta, su aversión a la comida local, ni el peculiar color verde de su piel. El castillo se llenó de rumores y miedo, con historias que se contaban en voz baja sobre la extraña pareja de niños. La niña, aislada del resto del mundo, era un enigma viviente, un misterio que desafiaba toda lógica y razón. Su soledad marcó un antes y un después en la historia del castillo, un punto de inflexión que cambiaría la vida de todos los que la rodeaban. El caso de los niños verdes se volvió aún más inquietante, generando una sensación de incomodidad y temor en el corazón de la gente. Y las preguntas sobre su origen y destino solo aumentaban, sin que nadie pudiera encontrar una respuesta satisfactoria. La niña, sola, comenzó a adaptarse. Su piel perdió el verde intenso y aprendió a hablar castellano. Fue bautizada como Elvira, y al fin pudo contar su historia. Describió la tierra de San Martín, un mundo subterráneo de luz verdosa, donde todos tenían la piel verde y nunca veían el sol. Relató que, al cuidar el rebaño cerca de una cueva, escucharon un sonido atronador y entraron, emergiendo en nuestro mundo cegados por la luz. No supieron regresar, la entrada había desaparecido. Su relato era poético y desconcertante, sin precedentes en la literatura de la época. Los eruditos no podían explicar su origen ni su historia. ¿Era una fantasía, un recuerdo distorsionado o la verdad literal? El testimonio de Elvira desafió la lógica medieval. Su adaptación al mundo humano fue lenta y dolorosa, pero su relato dejó una huella imborrable.
La niña se convirtió en leyenda viva. Su historia alimentó el misterio. Y la pregunta persistía: ¿de dónde venía realmente? El enigma de los niños verdes seguía sin respuesta. Una hipótesis racional sugiere que los niños eran descendientes de una comunidad humana aislada, quizás inmigrantes flamencos perseguidos. El aislamiento extremo habría generado un dialecto incomprensible y costumbres extrañas. El color verde podría explicarse por clorosis, una anemia severa causada por malnutrición. La niña perdió el color al mejorar su dieta, apoyando esta teoría. Sin embargo, la clorosis no explica la extraña tela de sus ropas ni su relato subterráneo. Tampoco aclara por qué su idioma era tan ajeno. Esta explicación resuelve solo una parte del enigma, reduce el misterio a un caso trágico de aislamiento y enfermedad, pero deja en la sombra los aspectos más extraños y fascinantes. El caso sigue desafiando cualquier explicación sencilla. Otra teoría médica apunta al envenenamiento por arsénico, común en zonas mineras, que puede teñir la piel de verde y causar confusión. Esto explicaría la debilidad del niño y la recuperación de la niña al cambiar de dieta. La tierra de San Martín podría ser una metáfora de una mina insalubre. Sin embargo, el color verde descrito era demasiado vívido para ser solo arsénico. Tampoco explica la ropa ni el idioma. Ambas teorías médicas requieren descartar los elementos más extraños como exageraciones. ¿Y si los cronistas solo describieron lo que vieron? El misterio resiste cualquier intento de explicación racional total. ¿Y si la historia de Elvira fuera literal? Surge la teoría de la dimensión paralela. La física moderna sugiere la posibilidad de universos paralelos, cada uno con sus propias leyes. Quizás los niños cruzaron un portal entre realidades, no una simple cueva. El color verde, la ropa y el idioma serían normales en su mundo. El sonido de campanas podría ser la firma energética de un portal. Esta teoría explica todos los detalles anómalos de una vez, pero carece de pruebas físicas y se basa en la interpretación literal del testimonio. Es una hipótesis fascinante, en la frontera entre ciencia y ficción. Nos obliga a preguntarnos si nuestra realidad es la única posible. El caso de los niños verdes desafía los límites de la imaginación. La hipótesis más audaz es la extraterrestre. Los niños verdes serían visitantes de otro planeta. Su biología, dieta y tecnología serían alienígenas. Y la tierra de San Martín, el recuerdo de su mundo natal o nave. Su aparición repentina y el sonido de campanas podrían ser el resultado de un accidente o teletransporte. Esta teoría explica su diferencia radical en todos los aspectos. El caso ha alimentado la teoría de los antiguos astronautas y la cultura ovni. Sin embargo, no hay pruebas físicas ni artefactos. Es una interpretación basada en textos antiguos y fe en lo extraordinario. El caso nos empuja a considerar incluso las ideas más extremas. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El universo es vasto, y quizás no estamos tan solos como creemos. 800 años después, el caso de los niños verdes sigue siendo un arquetipo del misterio. Ha inspirado arte, literatura y debate, adaptándose a cada época. Ninguna teoría logra abarcarlo por completo. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Si fue enfermedad, ¿por qué la ropa y el idioma? Si eran de otro mundo, ¿dónde están las pruebas? La historia de Elvira y su hermano nos obliga a elegir qué creer. El valor de este relato está en su capacidad para abrir nuestra mente y cuestionar la realidad. Nos recuerda que el mundo puede ser más extraño de lo que imaginamos. El eco de aquellos niños sigue flotando en el aire, invitándonos a mirar más allá. Quizás la verdad se perdió en el tiempo, o tal vez aún espera ser descubierta. El misterio de los niños verdes permanece, iluminando la eterna pregunta: ¿qué hay más allá de lo que conocemos? La investigación continúa.